Diferencias políticas entre los liberales y la consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz. Durante la primera mitad del siglo XIX hubo varios conflictos entre liberales y conservadores. Así se formaron dos grupos, los civiles que acompañaron a Benito Juárez y los militares encabezados por Porfirio Díaz. Con el triunfo de la República en 1867, Juárez volvió a ser elegido presidente por un periodo de 4 años. Con ello, se promulgó el mandato que ejercía desde 1858. En 1871, Juárez se postuló de nuevo para la presidencia. Sus contendientes fueron Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Juárez triunfó en las elecciones y como repudio a este triunfo, Díaz proclamó el Plan de la Noria, en el que exigía la no reelección y hacía un llamado a desconocer al gobierno. Aunque Díaz tuvo seguidores, la revuelta no se extendió, pues meses más tarde, Juárez murió. Ante este suceso, Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia de la República de forma interina y convocó a nuevas elecciones en las cuales resultó ganador. Terminando su periodo, Lerdo buscó reelegirse, lo cual provocó la inconformidad del Congreso y de Porfirio Díaz. Este volvió a levantarse en armas y se puso frente al Plan de Tuxtepec, en el cual exigía de nueva cuenta la no reelección. Díaz recibió un amplio respaldo por parte de la población, y finalmente Lerdo de Tejada se vio obligado a renunciar y a exiliarse en Estados Unidos. Porfirio Díaz fue elegido presidente y asumió el cargo en 1877. En los siguientes años, Díaz se reeligió 5 veces consecutivas. En esta etapa de la historia se le conoce como el Porfiriato. Porfiriato. El porfiriato o porfirismo fue un periodo de la historia de México, durante el cual el poder en México estuvo bajo control del militar oaxaqueño Porfirio Díaz, entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911. El periodo se acota a partir de 2 acontecimientos políticos. El primero, cuando el 28 de noviembre de 1876, Díaz inicia su primer mandato presidencial, meses después de vencer a los lerdistas e iglesistas. El segundo, el 25 de mayo de 1911, cuando, meses después de haber estallado la revolución, el caudillo abandona el poder y sale rumbo al exilio a Francia. La Revolución Mexicana. El maderismo y el inicio de la Revolución Mexicana hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX se formaron distintos grupos políticos que exigieron elecciones democráticas. Asimismo, se fundaron periódicos opositores al gobierno. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerce el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante la revolución, en distintas partes del país se levantaron en armas grupos revolucionarios con diferentes proyectos políticos. Las fracciones se organizaron en torno a caudillo como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón. En el bando carrancista, el general Álvaro Obregón dirigió con gran éxito el ejército constitucionalista. Bajo su mando, las tropas de Carranza lograron victorias decisivas sobre sus adversarios en 1915. Las ideas de reforma social quedaron plasmadas en el Plan de Ayala y la Ley General Agraria. La Constitución de 1917 y sus principales artículos. Después de la victoria del bando constitucionalista sobre Villa y Zapata, Carranza convocó a un congreso en Querétaro con el propósito de reformar la Constitución del país. Una nueva propuesta de Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 y es la que actualmente nos rige. La Constitución ha sido reformada para adaptarla a los cambios de los tiempos, pero sus principios básicos siguen vigentes. Garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, las libertades de reunión, expresión y tránsito, así como otros derechos fundamentales. Algunos de estos principios son los siguientes. Artículo 3. Establece que la educación que imparta el Estado será gratuita, laica y obligatoria. Artículo 27. Establece que las tierras, montes, aguas y productos del subsuelo pertenecen a la nación. Artículo 123. Establece las relaciones obrero-patronales, la jornada laboral de 8 horas, el derecho a la seguridad y a la asistencia social, el derecho a la huelga y la igualdad de oportunidades en el trabajo para todos los ciudadanos.